Adelante, comandante. Resaltó que el mandatario venezolano nuevamente da muestra de su contacto con el pueblo al asumir todo lo relacionado con su país. En este sentido, se refirió a la alta calidad científica y humana de los médicos cubanos que asisten al presidente Hugo Chávez. Desde el 1 de julio, los venezolanos festejan por el bicentenario la firma del Acta de Independencia, con una jornada de movilización en la ciudad de Caracas, con el izamiento de la bandera de Francisco de Miranda. Entre las jornadas de celebración se encuentra la convocatoria a una movilización en la que participará la juventud antiimperialista, soberana y bolivariana, realizarse el domingo 13 de julio a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Madariaga, en la ciudad de Caracas. Para el 5 de julio se espera la participación masiva del pueblo venezolano en el gran desfile de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en el nuevo terreno Roosevelt. También informó que se tiene previsto una toma cultural e histórica del centro de Caracas los días 8, 9 y 10 de julio. Los representantes de los poderes públicos venezolanos se pronunciaron en solidaridad con el proceso de recuperación del presidente Hugo Chávez. En el anuncio ante los medios de comunicación estuvieron presentes Luis Estela Morales, presidenta del Tribunal de Justicia, Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República, Ramón J. Rojas, presidente de la Asamblea Nacional, Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, y Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Morales fue la vocera del grupo y afirmó en su estamos acá, fieles a cada una de nuestras responsabilidades. Nuestro sentimiento está con usted. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia también agradeció a los médicos cubanos por la atención brindada al presidente Hugo Chávez. La magistrada Morales señaló en el comunicado conjunto de los poderes públicos que se manifiestan las optimistas de la recuperación del presidente venezolano. Chávez informó este viernes que fue operado de un tumor con presencia de células cancerosas. Diversas reacciones de apoyo al presidente venezolano Hugo Chávez se han generado alrededor de la región luego del mensaje del líder latinoamericano emitido el jueves desde La Habana, en el que informó del proceso de recuperación al que se somete tras haber sido operado de una lesión tonsillar detectada. El vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, se dirigió a esta nación este viernes en rueda de prensa, en la que afirmó que el objetivo de la paz acompaña al mandatario venezolano en esta batalla que libra por la recuperación de su país. Entre tanto, el jefe de Estado colombiano, Juan Manuel Santos, envió un mensaje a través de su cuenta en Twitter, en la que manifestó su solidaridad y su deseo por la pronta recuperación de su homólogo de Venezuela. Asimismo, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, expresó su acompañamiento hacia el pueblo venezolano en este momento que nos enfrenta una recuperación física. El ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, señaló en el acto de rendición de cuentas sobre este proyecto de la Gran Misión Vivienda Venezuela que la Gran Misión Vivienda Venezuela es la respuesta del socialismo a problemas generados por el capitalismo, tema que debe asumirse como una política de Estado, ya que el conjunto de decisiones que ha tomado el presidente Hugo Chávez para la ejecución de este programa social. Además, se recordó que se está convocando al pueblo venezolano a organizarse en asambleas de movimiento venezolano, que tomarán distancia en el ámbito territorial para la discusión de la asignación de viviendas, de terrenos, entre otros. Y hasta aquí las informaciones. Llegó a esta última edición de Cortes Informativas. El canal internacional de Radio Nacional de Venezuela presentó Cortes Informativos por los hechos que son noticia en el país. Earlier,
2011, año bicentenario. Yo conocí a Bolívar una mañana larga y fría, en la boca del cinto. Padre, le dije, ¿eres o no eres? Mirando el cuartel de la montaña, dijo, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Canal Internacional de Radio Nacional de Venezuela. El Canal Internacional de Radio Nacional de Venezuela presenta el mensaje del comandante desde la mesa redonda. El jueves el 30 de junio, desde la ciudad de La Habana, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, rompió el silencio luego de varias semanas de ser sometido a 2 intervenciones.